a irnos ya a la palabra del Señor, al estudio que corresponde a este día, que es, hoy prácticamente vamos a iniciar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis antes de esto, porque quiero contarle que como hijo de Dios, como pastor, pues siempre yo tengo una perspectiva de todo lo que enseñamos. Y el capítulo 14, amados hermanos, se trató principalmente de las lenguas. No la lengua como la toca, como lo toca Santiago, ¿verdad? Que prácticamente son las habladurías dentro de la iglesia, sino principalmente el don de lenguas. Desde el capítulo 12 viene hablando de los dones, hace un espacio, el capítulo 13 para hablar del amor, y Pablo toma el espacio para dedicarle un capítulo entero prácticamente al desarrollo del don de lenguas, y no solamente el don de lenguas, sino que toca el de profecía, que dice que es el mayor de los dones, que son porque los dones tienen que utilizarse para la edificación. Ahora yo quiero decirle, amados hermanos, que yo tengo mi perspectiva respecto de lo que son los dones. Usualmente la mayoría pues lo que dicen es, bueno, ahí cada iglesia, pero somos bíblicos pues y tenemos que tener una perspectiva. Fíjense, por ejemplo, podemos hablar de la predestinación, por ejemplo, un tema que no lo voy a desarrollar, solo quiero decirle, la predestinación es un punto de que todas las iglesias, todas las iglesias tienen una perspectiva de la predestinación y deben tener una perspectiva de la predestinación porque la Biblia habla de la predestinación, pero si usted se congrega en una iglesia, usted tiene que saber qué es lo que su iglesia piensa de la predestinación. Entonces, a veces porque las personas no se molesten, por no causar daño, por no causar molestia, ¿verdad? Porque de alguna manera todos tenemos alguna perspectiva sobre esto o hemos tenido experiencias pentecostales, etcétera. No queremos tocar este tema, pero en lo personal, amado hermano, pienso que como cristianos merecemos recibir una enseñanza. Entonces, fíjense que yo quiero enseñarles, yo quiero darles mi perspectiva bien personal, ¿verdad? Eso quiero quedar claro. Quiero darle mi perspectiva personal sobre lo que son los dones, y principalmente sobre el don de lenguas. Quiero contarle que como cristiano, pues yo nací en un ministerio pentecostal, entonces con esto, perdón, quiero decirle que no soy ajeno a esas manifestaciones espirituales, ¿verdad? Y estuvimos congregándonos un buen tiempo. El ministerio donde nací como cristiano era pentecostal. Luego cuando nos trasladamos acá a Estados Unidos, por cuestión de trabajo, yo no podía descansar el día domingo y tenía libre el martes, y entonces ninguna iglesia bautista, porque mi doctrina es bautista, ninguna iglesia tenía servicio el día martes, entonces solo las iglesias pentecostales tenían culto el día domingo. Entonces nosotros estuvimos congregándonos casi 8 meses en una iglesia pentecostal los días martes, y ahí tuvimos la oportunidad de ver todo eso. Yo respeto mucho a las personas, pero las doctrinas son bíblicas y de ahí tengo que tomarlos, amados hermanos. Entonces yo quiero darle una perspectiva sobre lo que yo pienso, repito, lo que yo pienso sobre el don de lenguas. Dice la Escritura, y quiero traer a cuenta el versículo 8 del capítulo 13 de Corintios, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. En otras palabras, el apóstol Pablo nos enseña que todos los dones son temporales, y comparados con el amor, el amor es superior porque el amor va a perseverar siempre, ¿verdad? Porque el amor viene de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces,
Ya va a llegar un momento en que no vamos a necesitar ciencia, no vamos a necesitar profecía, no vamos a necesitar todos los dones que la Biblia habla, pero sí va a haber amor, sí vamos a necesitar amor y vamos a estar delante de Dios. No vamos a necesitar ni siquiera maestros porque será Dios quien nos enseñará. Entonces, todos los dones prácticamente son temporales. Ningún don es eterno. Pero en este versículo nos enseña que todos los dones como la profecía, las lenguas, la ciencia, van a terminar. Y con ellos todos los demás dones. Pero fíjense, ¿cuál es mi perspectiva respecto del don de lenguas? El don de lenguas fue un don que tuvo una vigencia temporal, más temporal que los demás dones, ¿verdad? Y estuvo, a mi perspectiva, vigente solamente en el tiempo de los apóstoles. No los apóstoles que ahora se llaman apóstoles, sino que los apóstoles de Jesucristo, aquellos que el Señor Jesucristo personalmente nombró. Ahí nosotros podemos ver el don de hacer milagros, un montón de dones increíbles que podemos ver en la Biblia, su desarrollo, pero que fueron menguando poco a poco. ¿Por qué? Porque eran dones que eran más una señal que otra cosa. En otras palabras, el don estaba hecho para llamar la atención. El mismo Señor Jesucristo utilizó los milagros para llamar la atención de la gente. El Señor les dijo, si no creen a mis palabras, creen al milagro. Es decir, les hacía el milagro para que creyeran en Él. Era una certificación, los milagros eran una certificación de la persona a quien traía el mensaje. Y en ese momento era el Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo dio dones a los hombres y estos hombres también hacían milagros y profecía y todos los dones porque también ellos traían un mensaje importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia está fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y es Cristo la piedra angular de todo esto. Entonces era necesario que la gente pudiese identificar la enseñanza de cada uno de estos personajes a quien Dios había dado dones especiales. Cuando usted ve en la Biblia, los dones comienzan a cesar, comienzan a menguar. Ellos mismos tenían un tiempo para su vigencia. No es que Dios no hace milagros. Yo estoy seguro que Dios hace milagros, por supuesto que sí, pero ya no los hace, amados, con alguien que tenga el don de sanidad, sino que la sanidad viene de Dios. Y por eso es que los cristianos tenemos que orar con fe para que Dios obre el milagro. Fíjense en el tiempo de los apóstoles oraban. De repente Pedro vio a un enfermo y le dijo, no tengo oro ni plata, porque el que lo estaba viendo esperaba que le diera dinero. Entonces le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, ponte de pie. Y entonces este hombre se puso de pie. Ahora, esos hechos no los tenemos ya. Repito, Dios sigue obrando, pero no así de manera infalible como fue en el tiempo de los apóstoles. Entonces, yo pienso, es mi perspectiva y yo estoy convencido de que el don de lengua fue un don temporal. Y fíjense, le voy a dar varias razones. ¿Por qué considero, amados hermanos, por qué considero que los dones ya dejaron de ser? Este mismo versículo que acabamos de mostrarle, el amor nunca deja de ser. Oiga esto, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjense que dice que todos estos dones, porque está sacando ejemplos de los dones, ¿verdad? Dice que todos van a desaparecer. Pero cuando habla de las profecías y habla de la ciencia, utiliza una palabra que nuestra traducción dice acabarán, pero la palabra en griego es katargeo, y es decir, que va a ser reducido a la inactividad, es decir, que una fuerza exterior lo va a detener. ¿Cuándo? Más adelante dice la Biblia, cuando venga lo perfecto. Y ese momento de lo perfecto va a ser cuando todos estemos ya en el estado eterno y todas estas cosas hayan pasado y todos estemos con el Señor, que ya no vamos a necesitar ninguno de estos dones. Pero cuando habla de las lenguas, amados hermanos, se refiere, dice,
y cesarán las lenguas. Esa palabra que ocupa para hablar de las lenguas quiere decir, es la misma palabra que se utilizaría para hablar de una batería que se vence, para hablar de una energía temporal que se termina. Entonces, amados, las lenguas van a terminar y de hecho ya terminaron. La profecía sigue habiendo a través de la predicación. Seguimos teniendo dones como para aconsejar, para ayudar a los demás hermanos, el liderazgo, etc. Hay un montonazo de dones dentro de la iglesia que sirven para edificación de la iglesia. Ahora, ese es el primer punto, ¿verdad? Que es la misma palabra que Pablo dice que los dones van a dejar de tener su poder. Y también, amados hermanos, dice la Biblia que las lenguas son dones de señal. Y dice la Escritura que no son señales para los creyentes, sino que son para los no creyentes. ¿Por qué? Porque no son palabras que nadie puede entender, sino que son idiomas específicos. Fueron creados como idiomas específicos, de tal manera que cuando alguien entrara al lugar donde se estaba hablando en lenguas, un inconverso que conocía ese idioma, pudiese reconocer que esta persona que estaba hablando en lenguas estaba no solo hablando cualquier palabra sin sentido, sino que un idioma, el idioma de la persona que va entrando. Entonces, iba a ser convencido de que Dios estaba ahí. Entonces, Pablo más adelante dice, ya en el capítulo 14, da unas reglas que el don de lenguas debe ser ministrado 1 o 2 o lo más 3 y en orden siempre y cuando haya un intérprete, porque el don de lenguas era para edificación. Todos los dones son para edificación. De tal manera que el inconverso entraba, él era evangelizado con el don de lenguas. Pero si no entraba inconverso, pues el que estaba hablando en lenguas daba supuestamente un mensaje de edificación, no supuestamente, sino que sí era un mensaje que podía edificar a la iglesia si había alguien que lo tradujera, que un intérprete de las lenguas. De tal manera que si no había intérprete, aún el que hablaba en lenguas no entendía lo que estaba hablando. Entonces, ahora, amados hermanos, la Biblia está completa. La revelación está entera. Todo lo que nosotros necesitamos está en la Escritura. Creemos que la Biblia no solamente contiene toda la regla de fe, sino que es suficiente, que no necesitamos nada más, no necesitamos ayudas adicionales para nosotros poder encontrar la revelación. Si los dones estuviesen vigentes, estaríamos hablando, amados hermanos, que podríamos tener revelaciones adicionales y entonces la Biblia no estaría completo. Tendríamos nosotros que estar añadiendo nuevas revelaciones a la Escritura. Entonces ya no hay necesidad, porque la palabra de Dios está escrita, amados hermanos, y está completa para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, y recuerde que las lenguas, el don de lenguas era una manera secundaria para evangelizar y era una manera secundaria para edificar la iglesia, siempre y cuando hubiese quien lo entendiera. Pero ¿cómo se da ahora el don de lenguas? Y lo digo con mucho respeto, pues. Porque he estado, no en una, sino que en bastantes iglesias pentecostales que me han invitado a predicar o que, como le explicaba al principio, nos congregamos por un tiempo. Y cada quien habla en lenguas como quiere, no hay reglas, no hay nada, nadie entiende. Supuestamente alguien debe ser intérprete, pero nadie interpreta, todos hablan, nadie sale edificado. Y es bien fácil identificar que el don de lenguas ahora es más un aspecto emocional que edificante, porque en las mismas iglesias pentecostales le dan el sentido de madurez espiritual y de grandeza espiritual al decir, por ejemplo, ¿y usted ya fue bautizado en lenguas?
Y la Biblia dice que tenemos un solo bautismo, que es a través del Espíritu Santo en el momento que nosotros hemos creído. Bien, amados hermanos, ahí podríamos pasar hablando y pasar discutiendo todo el tiempo que usted quisiera. Y realmente hasta que lleguemos a lo perfecto, nos vamos a dar cuenta realmente cómo ha sido. Y es que realmente, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, ahorita nosotros vemos como por espejo. Pero el espejo que habla la Biblia es un bronce bruñido, ¿verdad? Que no daba las imágenes perfectas. Entonces, por profundo que pueda ser una persona, no puede decir yo entiendo perfectamente la Biblia, porque nuestras mentes son finitas. Y la Biblia, la palabra de Dios, viene de aquel que es eterno, que es infinito, y que pues poco a poco nos va revelando. Pero si somos bíblicos, mis queridos hermanos, podemos comprender que el tiempo de las lenguas ya terminó. Ya no son ni de edificación ni de evangelismo, sino que cada quien lo hace de manera personal. Así es que ahí le dejo mi opinión, espero que le sirva y de verdad espero que pues cualquiera que sea su perspectiva, pues usted la tome no de su experiencia, porque la experiencia es demasiado subjetiva, sino que la podamos tomar, mis queridos hermanos, de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahí estamos, mis queridos hermanos, siempre esperando en el Señor la bendición de Cristo, la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, hoy iniciamos el capítulo 15 y solo prácticamente lo vamos a dejar planteado. Porque pues, todo el capítulo 15, los más de 50 y pico de versículos, hablan de un solo tema. Así como las lenguas casi solamente tenían exclusivo el capítulo 14, el don de lenguas, y mencionado algo solo para comparar las lenguas a las profecías. La Biblia dice que la profecía está mucho más arriba que la lengua, pero el capítulo 15 habla de un solo tema. Y es prácticamente uno de los temas más importantes para todos los creyentes. ¿Cuál es? La resurrección. Así es que vamos a tratar de tocar un poquito los primeros 4 versículos para comenzar a profundizarlos a partir del próximo miércoles y entremos a la resurrección. Pero fíjense que toca la resurrección de Cristo, pero lo que Pablo desea hacer no es que los creyentes crean en la resurrección de Cristo, porque Pablo sabe que creen en la resurrección, sino que Pablo está queriendo poner en orden lo que los cristianos creen sobre su propia resurrección. Y por eso es que este capítulo 15 en toda la Biblia es donde más información nosotros vamos a poder encontrar respecto de nuestra propia resurrección. La resurrección del creyente basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con la lectura, por supuesto, de la palabra, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, y dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Amados hermanos, fíjense que después de tocar todos los temas, imagínense, estamos en el capítulo 12, comenzó hablando de los dones, no solamente el don de lenguas, sino toca diversos dones. Al terminar el capítulo 12 dice, pero yo tengo algo mucho más excelente, y comienza a hablar del amor. Después de terminar de hablar del amor, vuelve el apóstol Pablo a tocar en el capítulo 14 las lenguas. Pablo tratando de poner en orden lo que la iglesia cree, porque se está desviando más al exhibicionismo que a la verdad de la palabra que se les ha enseñado. Entonces Pablo está queriendo poner en orden, y fíjese que Pablo es un maestro extraordinario, porque como él no estaba presente, sino que estaba contestando por carta, no les dice directamente, no, ustedes no hablan en lenguas todos, sino que Pablo les dice,
yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y entonces, pero comienza a poner el don de lenguas en el lugar donde debe de estar. No superioridad, porque el don de lenguas era algo visto por todos, sino que lo pone en el orden correcto. No les dice, ustedes están haciendo mal, ustedes no hablan en lengua, ustedes lo que están haciendo es recordando lo que tenían en su vida pagana. No, sino que Pablo les comienza a comparar con los demás dones y les enseña el objetivo de todos los dones, que es la edificación de la iglesia, la edificación y por supuesto el evangelismo. Los dones tienen que estar ocupados en la iglesia y en la propagación del evangelio. Entonces Pablo comienza este tema para ordenar en el corazón de los creyentes, de los corintios, sobre lo que ellos mismos creían respecto de su propia resurrección, porque en base a la resurrección de Cristo nosotros vamos a resucitar. Ahora quisiera que comenzáramos allí y esperamos en el Señor pues tratar de hacer una introducción que sea de bendición. Fíjense que dice el apóstol Pablo, además os declaro hermanos. Y cuando ya está hablando de hermanos, Pablo le está diciendo que todos son creyentes. Pablo está testificando que todos son hijos de Dios. Pero más adelante, o sea, lo dice así para no ofender a la gente, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado. En otras palabras, Pablo está seguro de que los creyentes de Corinto ya conocen el evangelio, ya conocen la resurrección del Señor. No es un tema nuevo para el creyente, no era un tema nuevo para el creyente de Corinto. Ellos ya conocían la resurrección, ellos no tenían duda de la resurrección del Señor Jesucristo, pero Pablo está tomando esa resurrección para poner las bases de la propia resurrección del creyente. Entonces Pablo pone la resurrección en el cimiento, pone la resurrección, pone nuestra salvación. De allí depende, Pablo, así como lo presenta acá, depende nuestra salvación. ¿Por qué lo digo? Oiga esto, vuelvo a poner el texto, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, oiga esto, en el cual también perseveráis. En otras palabras, Pablo habla de pasado, ocupa pasado, dice, el cual recibisteis, dice, el cual os he predicado, Pablo lo había predicado. Segundo, en el cual ustedes ya recibieron, es decir, son creyentes porque recibieron este mensaje y lo tomaron como suyo. Y después dice, en el cual también perseveráis. O sea, ese evangelio que te hizo salvo, en ese evangelio tienes que perseverar. Si tú has cambiado el evangelio con el cual tú fuiste salvo, no estás perseverando en el evangelio. Y esto es bien importante, amados hermanos, en el cual también perseveráis. Pero oiga esto, porque sigue diciendo Pablo, versículo 2, por el cual asimismo, oiga esto, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Este podría leerlos usted ahí. Mire, si usted quita lo que está en medio de comas, dice, por el cual asimismo sois salvos. Pero la condicionante, ¿cuál es? Si retenéis la palabra que os he predicado. Si no creísteis en vano. En otras palabras, Pablo está diciendo, si ustedes han cambiado el evangelio que yo os he predicado, ustedes no son salvos y ustedes han creído en vano. Amados hermanos, fíjense que ya vamos a entrar a ese punto porque es bien importante, porque en este tiempo muchos predicadores, ¿verdad? Y principalmente los predicadores de las multitudes, quieren hacer a un lado toda la doctrina y quieren quieren predicar supuestamente con más libertad, abren las puertas del evangelio, ya no es puerta estrecha, sino que lo han hecho amplio, no quieren enseñar doctrina para que la gente no sienta tropiezo y lleguen más personas a la iglesia. Pero amados, el que una persona llegue a cualquier iglesia, no garantiza que esa persona saldrá de ahí salvo, porque no es la iglesia lo que nos da salvación, sino que creer en el evangelio que el Señor Jesucristo predicó. Y uno de los puntos más importantes, si no el más importante para nosotros,
es la resurrección de nuestro Señor. Fíjense que el Señor Jesucristo nos habló en varias ocasiones habló en el Evangelio, habló sobre ¿cómo se llama? Sobre su resurrección. Y me gustaría que pudiésemos ver, amados hermanos, el capítulo 8, versículo 31. Dice así, lo pongo en su pantalla. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Y termina diciendo, y resucitar después de 3 días. O sea, el Señor enseñó su resurrección. No es algo que estaba oculto a los discípulos, lo que sí, pues algunos de ellos pues no lo entendieron, pero lo entendieron después. Y lo increíble es que cuando entendieron la resurrección del Señor, ellos fueron capaces, amados hermanos, ellos fueron capaces de entregar su vida a causa del Señor. Y no solamente estaban listos para entregarla, sino que de hecho lo hicieron. Mire lo que dice en mismo el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 9, dice de esta manera. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces podemos darnos cuenta que definitivamente que el Señor Jesucristo su resurrección fue una enseñanza que les dio a los discípulos. Ellos no podían decir, nunca nos lo dijo. Después se aclaró todo para la mente de los apóstoles. Poco a poco ellos fueron entrando al conocimiento y después el Espíritu Santo pues les dio el pleno conocimiento y entendimiento de lo que era la resurrección. Ahora, vea lo que dice el versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Entonces vemos nosotros que fue una enseñanza directa del Señor. No lo dejó a medias, no lo dejó a que ellos pudiesen descubrirlo, sino que el Señor Jesucristo fue directo respecto de esta enseñanza. Y aquí mismo, amados, en el capítulo 15 de Corintios, me gustaría que nosotros pudiésemos meditar sobre un versículo, sobre una porción donde el apóstol Pablo pone en perspectiva qué tan importante es la resurrección del Señor para los creyentes. Oiga estos. Dice 1 Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, no hay esperanza de resurrección. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, si nosotros no creemos en la resurrección, amados, si los muertos no resucitan, entonces quiere decir que si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues nosotros no vamos a resucitar. Y si solamente esperamos en Cristo, quien decimos que resucitó, pero no resucitó, quiere decir que nosotros estamos engañados, somos pobrecitos, damos lástima y de nada sirve lo que estamos haciendo. Pero, más adelante dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En otras palabras, amados hermanos, el apóstol Pablo nos está ahora enseñando, y yo estoy tratando de introducirles en este tema de la resurrección, nos está enseñando la importancia para nosotros de la resurrección. Imagínense, amados hermanos, que nosotros pudiésemos pensar que Cristo no resucitó.
Sin embargo, Cristo fue la ofrenda perfecta y murió por nosotros, pero no resucitó. Y tenemos dudas de la resurrección. Amados, si Cristo solamente fue la ofrenda perfecta y el Señor no lo resucitó, nosotros estamos en veremos, no sabemos, no tendríamos ningún tipo de seguridad, primero, de que la ofrenda fue aceptada por el Señor, ¿verdad? Porque la resurrección testifica que el Padre recibió esa ofrenda. Y si el Padre recibió esa ofrenda, quiere decir que mis pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Pero si Cristo no resucitó, yo no sabría, no tendría certeza si mis pecados han sido perdonados, y habría un pánico en el corazón de todos los creyentes, no solo a la muerte, porque de hecho todos tenemos cierto temor a la muerte, más que todo tenemos el temor de cómo vamos a morir, ¿verdad? Pero para los creyentes el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque entendemos, estamos seguros que al morir nosotros vamos a la presencia del Señor, y sabemos, los creyentes, no lo tenemos como un quizás, como un tal vez, sino que los creyentes estamos seguros que un día nosotros vendremos cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, que el que murió un día va a venir con Cristo, en el cielo va a sonar la final trompeta, vamos a venir y vamos a tomar nuestros cuerpos, y esto lo enseña el capítulo 15 de Corintios, pero más adelante, porque da explicaciones preciosas que espero en el Señor nos dé el tiempo y la capacidad para poderlas explicar de manera que se entienda. Entonces vamos a tomar nuestros cuerpos, vamos a ser transformados, y luego, no solamente de manera espiritual, no solamente nuestra alma, sino que nos vamos a retirar con nuestra alma, cuerpo unidos, y nos vamos a ir al Señor. Pero nuestro cuerpo va a ser totalmente transformado para poder estar en la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, por eso es que Pablo les dice, y quiero volver al versículo 1. Dice Pablo, y lo pongo en su pantalla, oiga esto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ya está hablando en pasado, yo ya les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, oiga esto, y aquí pone la condicionante: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En otras palabras, si usted ha creído en la resurrección, si usted se mantiene creyendo en la resurrección, si usted persevera en ese conocimiento y lo desarrolla, amados hermanos, usted es salvo. Si usted inició creyendo en esto, pero después cambió de opinión y usted comienza a dudar, esa misma duda lo va a hacer retirarse. O el cambio del evangelio, por ejemplo, hay quienes se olvidan de la resurrección, se olvidan del pecado, se olvidan de la santificación y se olvidan de un montón de aspectos doctrinales, y solo piensan en la prosperidad, en el dinero, y se olvidan de la resurrección, no se recuerdan la resurrección y piensan en ser bendecidos ahora y no les importa su resurrección. Esta gente, amados hermanos, no entienden, no han creído, y según Pablo, no son salvos. En otras palabras, si alguien duda de la resurrección, no es salvo. Ahora me dirá: pastor, pero es que nosotros no somos salvos por obras. Amados, nosotros somos salvos por el evangelio. Oiga, somos salvos por el evangelio. No hay otra manera. La noticia, la buena nueva que dice la Biblia que es el evangelio, eso nos ha hecho salvos. Confiar en eso. De lo contrario, mis queridos hermanos, hemos llegado a un punto donde se comprueba que nuestra fe no fue una fe salvadora. Por eso es que, amados, yo considero, y eso es lo que lo aprendemos en la palabra de Dios, que el cristiano, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero nosotros podemos entender de ese texto que el salvo está hecho para perseverar. O sea, no es salvo porque persevera, sino que persevera porque es salvo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, amados hermanos, si su fe sigue manteniéndose en el Evangelio, en lo que usted aprendió del Evangelio, y lo que usted aprendió del Evangelio es lo que dice la palabra de Dios, y entre esos usted considera que Jesucristo es nuestro Salvador, pero es un Salvador que no está muerto, sino que resucitó, y usted sigue creyendo eso, según el apóstol Pablo, usted es salvo. De lo contrario, Pablo dice, sin tapujos, sin que se pueda hacer otro tipo de interpretación que no esté errada, amados hermanos, Pablo dice que si nosotros no nos mantenemos en esa fe, no somos salvos. Y esa es, amados hermanos, la importancia de la doctrina. Usted no persevera por la bendición, no, porque de repente la bendición mengua. La bendición es cíclica, quieras o no. A veces estamos súper bendecidos, a veces la bendición comienza a bajar, comienza a menguar. Y a veces Dios nos pone a prueba, y nos pone a prueba de diferente manera. Y cuando estamos en prueba, nosotros no creemos que estamos en bendición. Entonces, pero la palabra de Dios, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, nos mantiene firmes. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver milagros, no por escuchar alabanza, no, es por la palabra de Dios. No es que a mí me cae bien el pastor aquel, sí, pero si no te enseña la palabra, no te enseña las doctrinas, amados hermanos, muy carismático podrá ser. Pero tu salvación depende de lo que tú has creído del Evangelio. Y se lo vuelvo a poner en su pantalla, amados hermanos. Oiga esto, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino que tremendo esto creísteis en vano. Hay una parábola bien importante en la Biblia que nos muestra un poquito esto, y es la parábola del sembrador. Y habla que la semilla se regó por todos lados, pero algunos la retuvieron y dieron fruto, pero la mayoría no. Varios aparecen. El primero que cayó junto al camino no pasó nada, pero los demás que cayeron en medio de las piedras, que cayeron en medio de arbustos, ellos dieron un poquito de fruto, pero después se acabó. ¿Por qué? Porque no había una fe salvadora. Y solo los que cayeron en buena tierra dieron fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. En otras palabras, amados hermanos, y esto es súper importante, es que su fe debe mantenerse en la palabra y su fe le tiene que llevar a dar fruto. El testimonio de su conversión son sus frutos, son las obras, amados. No podemos nosotros hacer a un lado esto. Ahora, quisiera que viéramos un versículo, ya casi terminamos, amados. Recuerde que ahora solo vamos a hacer la introducción de lo que es este tremendo tema. Más el próximo miércoles vamos a tratar de profundizar un poquito en todo lo que Pablo, no en todo, sino que por partes, ¿verdad? Porque esta porción, este capítulo 15, enseña tantísimo de la resurrección y nos enseña la transformación que vamos a tener, etc. Es increíble este capítulo 8, que para muchos pasa desapercibido. Ahora, quisiera que pudiéramos nosotros ver un versículo del capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan. El Señor dijo esto, mire por favor, se lo pongo en su pantalla. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vea, y le pongo el versículo principal. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En mi opinión muy, muy personal, amados hermanos, y sé que no es solamente mi opinión, no hay creyentes y discípulos,
sino que todos los creyentes somos discípulos. Cuando la Biblia habla de creyentes, casi siempre estos son después descalificados. Dice que muchos creyeron en Él, pero después, cuando Él comenzó a enseñar sobre su muerte, sobre el pan de vida, etcétera, etcétera, los que creyeron comenzaron a retirarse, comenzaron a irse. ¿Por qué? Porque se habían entusiasmado por los milagros y tenían un tipo de esperanza en Jesucristo que Él podía hacer, pero verdaderamente no habían creído. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender, tenemos que asimilar y tenemos que aceptar que hay fe que nos salva. Porque la fe que salva, mis queridos hermanos, está puesta en la palabra de Dios. Y somos salvos a través del Evangelio. Si no, dice la Escritura, y por más que yo quisiera cambiar esto, ¿verdad? Porque conozco muchas personas que su creencia, y amigos míos, que su creencia creyeron primero en el Evangelio y luego han ido distorsionando y hay cosas que ya no las creen. Y aquí la Biblia nos enseña prácticamente, si ustedes perseveran en la enseñanza de la resurrección de Cristo, ustedes son salvos. Entonces, si no, dice Pablo, oiga esto, si no creísteis en vano, porque primeramente, oiga esto, y esta solo lo vamos a leer, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amados, ser salvo es creer en Cristo, es creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Si yo posteriormente comienzo a tener otras conclusiones, quiere decir que mi fe nunca fue una fe salvadora. Cuando usted es salvo, usted se mantiene en la fe y no se quita del conocimiento y de la bendición que le ha dado esa salvación. Todo aquel que comenzó creyendo, pero después ya no cree, nunca tuvo una fe que le salvó. Así es que, amados hermanos, yo quiero invitarlo en este hermoso día, ¿verdad? En esta hermosa noche, que usted medite en quién usted ha creído. Que usted medite si realmente le ha entregado su corazón al Señor o simplemente está entusiasmado con la vida, entusiasmado con la comunidad cristiana, porque lo único que nos puede dar salvación es que creamos en el sacrificio de Cristo para que perdone nuestros pecados y nosotros sigamos perseverando en la creencia que si Cristo resucitó, nosotros también creeremos. Pablo dice, si los muertos no resucitan, damos lástima. Pero nosotros sabemos que no solamente los muertos resucitarán un día, sino que Cristo resucitó. Y eso, amados hermanos, es la base de nuestra fe. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a perseverar en el conocimiento de tu palabra. Bendice la vida de todas las personas que puedan estar conectados, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, les permita conocerte de verdad. Que tu gracia se derrame esta noche en todos aquellos, Padre, que han escuchado y que tienen el tiempo para ti. Salva sus vidas, Señor. Bendícelos, Padre. Permite que su corazón pueda rendirse delante de ti. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, quiero invitarle que pueda entregarle su corazón al Señor. Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítela con fe. Dios le ama y Dios quiere salvarle si usted abre su corazón hacia Él. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento,
soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.